Hola, mi nombre es Jennifer Mazarena. Soy estudiante de la Escuela Superior de Economía perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Este video tiene como propósito fundamental hablar de 4 temas que son de suma importancia en la actualidad. El primero de ellos es coronavirus, seguido por América Latina, más tarde crisis mundial y para finalizar el nuevo orden internacional. Es necesario aclarar entonces que cuando hablemos de coronavirus me referiré exclusivamente a las consecuencias económicas que este ha tenido, primero de manera general, es decir, en todo el mundo, y después seré más específica y hablaré del impacto económico que este ha tenido y que tendrá en México. Recordemos que China es el principal país exportador de todo el mundo y que además es una gran potencia económica y política, solo por debajo de Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que suceda en este país afectará de manera directa e indirecta a otros países. Para entender mejor lo que sucedió y cómo avanzó, es necesario retroceder y ver qué sucedía con todas las ciudades que declaraban cuarentena. Aquellas empresas que estaban ubicadas en las ciudades donde se declaraba cuarentena tenían que producir menos o dejar de producir por completo. Para empezar, porque los trabajadores tenían que estar en cuarentena y solo aquellas que producían artículos indispensables tales como alimentos o artículos de limpieza e higiene podían producir. Sin embargo, al afectarse todo esto, los salarios disminuyeron y también el consumo. Por lo tanto, tampoco tenía caso producir demasiado si nadie lo iba a comprar. Este efecto se fue multiplicando por todas las ciudades de China, hasta que lo que al principio fue llamado como una epidemia se salió de control y China tuvo que cerrar sus fronteras. Y aunque no lo hubiera hecho, muchos países le prohibieron a China comercializar sus productos. Tal es el caso de Estados Unidos y algunos otros países de Europa. Los países más afectados fueron sin duda asiáticos, aquellos con los que China tenía la relación comercial más estrecha. Tal es el caso de Japón y Taiwán. No obstante, México no se vio exento de las consecuencias negativas que esto produjo, ya que no podíamos importar ninguna mercancía china. El caso más sonado fue el de la Unión Tepito, que durante semanas se quedó sin mercancías, por lo que tuvieron que buscar soluciones y las encontraron vendiendo mercancía estadounidense o de otros países, lo que provocó pérdidas millonarias para el país asiático. Si consideramos que esto sucedió con todos los países, o por lo menos con la mayoría de los países a los que China les vende sus productos, las pérdidas se multiplican. Durante el primer trimestre del 2020, la recesión económica en China era inminente. Muchas empresas estaban cerrando por falta de apoyo gubernamental o bien porque no tenían la suficiente liquidez económica. Por otra parte, mientras todo esto sucedía, el virus se propagaba más y más a otros países. Los gobiernos de estos no le daban la importancia necesaria y permitían que los vuelos se siguieran haciendo a múltiples países sin las precauciones necesarias y, en muchas ocasiones, sin revisarlos siquiera. Por lo tanto, cuando se dieron cuenta de que la situación era en serio y se les comenzaba a salir de control, era demasiado tarde. Sus ciudades estaban en cuarentena, sus empresas estaban quebrando y las personas cada vez consumían menos, tenían menos dinero y la recesión económica global era inminente. Los sistemas de salud en todos los países que se han visto afectados están colapsando. La mayoría culpa al sistema neoliberal. Estados Unidos fue uno de los países que no le dio la importancia necesaria e incluso dijo que su economía podría resistir eso y más. Hoy es uno de los países más infectados y con más muertos en el mundo. En América Latina el problema es aún más grave, ya que somos países tercermundistas.
No contamos con los sistemas de salud adecuados para hacer frente a esta situación. Además, tenemos pobreza extrema. Por otra parte, la clase media también se ve muy afectada, lo que en el caso de México multiplica el efecto devastador, ya que según la OCDE, el 45% de la población mexicana pertenece a la clase media. Esto se traduce en 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas según el INEGI. En los últimos años, la clase media se ha caracterizado por tener un alto consumo, lo cual no es una buena señal, ya que pueden consumir demasiado gracias al crédito. En esta pandemia, las deudas van a crecer exponencialmente, lo cual representa otro problema, ya que la mayoría de la gente en México se dedica a la economía informal. Por lo tanto, no tienen seguros, no tienen prestaciones y no hay manera de que se les ayude. Algunas de las posibles soluciones para México son reformas fiscales, subsidios de intereses. ¿Qué? Algunas de las soluciones que propongo para México son diferimientos del pago de los impuestos, subsidios fiscales, transferencia en especies y apoyo gubernamental. Sin embargo, no es tan fácil que éstas se puedan llevar a cabo, ya que el gobierno federal no estaba preparado para este tipo de situaciones, por lo cual no tiene el recurso necesario para implementar las cuatro. Podría tomarse de algunos otros lugares, claro está, pero el año pasado no crecimos absolutamente nada económicamente hablando, lo que significa que si se toma de algunos otros lugares, el riesgo de que aún se contraiga más la economía es muy alto. Esto nos lleva a otra discusión del video, la crisis mundial. El coronavirus es un factor clave de esta crisis, sin embargo, no es el único. Por lo tanto, analizaremos otros dos. El primero será la baja del precio del petróleo, así como su reajuste, y el segundo, la baja de la producción agrícola a nivel mundial. Esto nos lleva a la siguiente discusión del video, la crisis mundial. El coronavirus es un factor clave para que esta esté sucediendo, sin embargo, no es el único. Existen otros dos factores importantísimos que se tienen que analizar. El primero es la baja del precio del petróleo y su reajuste, y el segundo, la baja de la producción agrícola. En el primer caso, se afecta a 67 países y con mayor intensidad a 20, ya que la mayoría de sus ingresos son en términos petroleros, entre ellos se incluye México y Venezuela. Este es un problema independiente al coronavirus, aunque últimamente lo ha afectado. Sin embargo, este inició a finales del año pasado, y aunque la OPEP estaba dispuesta a firmar un trato, Rusia no lo permitió, ya que las ganancias para Estados Unidos serían mayores, y este, por supuesto, no lo quería de esa forma. En los últimos días se han hecho reuniones para ver qué tan... En los últimos días, los países petroleros se han estado reuniendo para llegar a un acuerdo y producir menos, ya que con el coronavirus la demanda del petróleo es cada vez menor. Por lo tanto, si se produce menos, el precio puede ser más alto y de esta forma se puede regular el precio del petróleo. México no está de acuerdo, ya que intenta defender su soberanía. Sin embargo, yo creo que debería llegar a un acuerdo con ellos, ya que se nos podrían imponer bloqueos económicos o incluso dejarnos de comprar petróleo, lo cual sería una pérdida enorme para México. Tan solo el precio del petróleo puede afectar el 1% del PIB y no estamos como para perder más. Ya se estima que gracias al coronavirus podemos perder el menos 6%. Derivado de todos estos problemas, la producción de alimentos será cada vez menor, ya que el consumo también será menor, los ingresos serán menos y no tendremos con qué pagar. Esto es un problema gravísimo y que casi nadie está tomando en cuenta, ya que no se había visto desde hace casi 60 años. Si no tenemos comida, no tenemos petróleo
y no tenemos salud, la crisis financiera y económica aumentará aún más. Estos tres factores sumados a que la tecnología Estos tres factores, sumados a la revolución tecnológica iniciada por China, ha hecho que especialistas de la UNAM consideren que todas las economías mundiales se contraigan en 0.5%. Para poder hablar del nuevo orden internacional, es necesario conocer la historia, principalmente desde la Guerra Fría. Antes de eso también era importante. Sin embargo, es justo en ese momento cuando Estados Unidos obtiene su hegemonía y desde ese punto la ha defendido a costa de todo y todos. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha tenido que intervenir militarmente en diversos países que han significado un peligro para ellos. Tal es el caso de Venezuela e Irán. Este país se concentró tanto en América Latina en obtener de ellos lo que querían y en explotarlos, que por un momento dejó de lado a China, ya que para ellos no era un rival. Después de todo, el socialismo había fracasado para siempre en la Guerra Fría. Por su parte, China estaba creciendo a su ritmo. Permitieron que el Estado controlara los mercados, abriéndole paso al liberalismo y al comercio internacional, por lo que China no es del todo capitalista, pero tampoco socialista. Crearon un sistema mixto que les funcionó a la perfección, ya que en los últimos 38 años China ha estado creciendo más o menos en un 10%, lo que les ha permitido ser la segunda potencia económica a nivel mundial y la primera potencia de poder adquisitivo. Esto significa que China está a nada de alcanzar a Estados Unidos. Sin embargo, este país no busca la hegemonía, ya que trae consigo demasiadas responsabilidades, tales como controlar la economía mundial, dirigir los organismos internacionales y solucionar conflictos cuando estos se presenten. China no está dispuesto a esto. Ellos están perfectamente bien creciendo comercialmente. Además de que militarmente Estados Unidos sigue muchísimo más por delante que China. Por eso, también se pensaba en una unión entre China y Rusia, ya que Rusia también está perfectamente equipado. Sin embargo, yo creo que no buscan la hegemonía mundial. Lo que suceda de aquí en adelante depende mucho de las decisiones que tome China y de las decisiones que tome Estados Unidos. Porque aunque muchos crean que el coronavirus ha afectado demasiado a China, yo creo que es el que tiene mayor oportunidad de recuperarse, ya que como fue el primer país en el que se vivió todo el brote, también será el primero en salir, por lo tanto se podrá recuperar primero. Además, ha estado comprando empresas para poder salvarlas. Dependiendo de las decisiones que se tomen y las estrategias que adopte China o bien Estados Unidos, será el rumbo del mundo. En mi opinión, lo más viable es que Estados Unidos deje de ser la única potencia, el único país hegemónico y nos convirtamos en un mundo o bien bipolar o bien multipolar.